Listo, estamos ya de acuerdo. Bueno, Bella, entonces gracias. continúo por favor cierren los micrófonos para poder que no tengamos sonidos externos. Gracias. Cierran los micrófonos, por favor. Aló, aló. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando del tema de concepto de almacenamiento. El almacenamiento básicamente hacemos referencia a toda la parte de dispositivos donde podemos guardar información y moverla de un lugar a otro. Por lo general son dispositivos de entrada y salida porque obviamente podemos, donde guardamos una información, cuando la consultamos ya nos da una salida y sería la información de datos que vamos a obtener y cuando consultamos la información es entrada de datos. Por eso decimos que por lo generalmente son dispositivos que nos sirven de entrada y de salidas de información, entrada y salidas de datos. Depende de cómo lo estamos utilizando. Cuando estamos grabando información es salida de datos y cuando obviamente vamos a consultarla, ingresamos la información al computador por medio de una USB o otro dispositivo de estos, estamos hablando ya de entrada de datos. Se utiliza por lo general para guardar información de forma temporal y continuamente podemos estar renovando pues la USB o cualquiera de estos dispositivos en donde nosotros guardamos información. Hoy en día ya estamos hablando no de información en dispositivos, sino que estamos hablando de información en la nube. Eh, Hoy en día hablamos de información en la nube porque obviamente almacenamos una cantidad de volumen de información en el ciberespacio, algo que hace años atrás era casi que imposible de visualizar, pero hoy en día tenemos una cantidad de discos virtuales con los cuales podemos manejar una cantidad de información y poderla consultar independiente el momento y el lugar donde nos encontremos. Y obviamente brindándonos mucha seguridad de la información que tenemos en la nube. Esto nos ha permitido ser muy versátiles y tener mucha flexibilidad en los diferentes negocios, porque ya a través de los diferentes negocios, lo que nos ha permitido el almacenamiento de información en la nube es tener una cantidad de posibilidades y de transferencias en la nube. Algunas de las características son tecnología con cifrado, quiere decir que es tecnología muy segura, que no se puede interceptar en ningún momento. Eh, es posible guardar todos tipos de información, como imágenes, videos, canciones y audio. Y los documentos que prácticamente en todos los formatos. Esto lo que nos permite es precisamente compartir la cantidad de archivos, de videos, de canciones con varios usuarios. Algunas empresas brindan este servicio de forma gratuita y otros obviamente hay que pagar para que nos permitan almacenar información, pero muchos de los que utilizamos hoy en día son gratuitos. Por ejemplo, todos los que somos usuarios de Gmail o de Hotmail, tenemos una suite y dentro de esa suite gratuita tenemos también la posibilidad de almacenar datos en la nube. Por ejemplo, Gmail tiene Google Drive o Google tiene Google Drive y OneDrive tiene Hotmail y son almacenamientos que podemos hacer en la nube. Igualmente hay otra cantidad de lugares donde podemos almacenar en la nube. Eh, las características dentro de algunas de ellas, como les comentaba, es la seguridad y la privacidad. A pesar de que eso esté en un lugar que nosotros no podemos ver ni conocer ni nada, nos da mucha confiabilidad porque nos permite contar con un espacio donde se guarda la información, continuamente están haciendo respaldos y tienen equipos y dispositivos que continuamente son de alta disponibilidad, están 7 por 24. En cualquier momento nosotros podemos consultar y guardar la información, borrarla o renovarla, obviamente poderla actualizar. Hay unas claves de seguridad que todos tenemos, claves de seguridad donde guardamos la información, donde tenemos acceso a ellas
y son cuentas virtuales de almacenamiento. Por lo general, estos proveedores siempre nos brindan pues mucha seguridad y privacidad y practicidad en la información. Las ventajas que ha otorgado este sistema de almacenamiento en la nube para las diferentes empresas son innumerables. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, tener una mayor productividad y competitividad para las empresas. Es de fácil acceso porque, como hablábamos, podemos estar en cualquier lugar del mundo y si tenemos información en la nube, obviamente la podemos consultar. Es una tecnología que siempre está actualizada, es de vanguardia y obviamente para el usuario es de un costo muy bajo. Continuamente se están haciendo copias de seguridad para respaldar esta información. A través de los pagos electrónicos que están en la nube podemos realizar esos pagos sin incurrir en mayores costos, antes por el contrario reduciendo costos y teniendo una capacidad de almacenamiento muchas veces ilimitada. Toda esa información que guardamos, por ejemplo, nosotros cuando utilizamos un servidor de correos, todo eso tiene una capacidad casi ilimitada y estamos haciendo uso precisamente del almacenamiento de datos en la nube. Entonces aquí están las diferentes ventajas que pueden ofrecerse a las empresas. En caso particular, hago referencia a este tema porque obviamente dentro de los estudiantes que tenemos hay unos administradores de empresa y hay otros diseñadores que les puede utilizar esta información o que si ya la saben, pues es bueno que la recordemos. Bueno, eso hasta la parte de almacenamiento de datos y almacenamiento de datos en la nube. Yo les voy a, por acá, tengo una información que les voy a enviar. Les estoy enviando al correo una información con un formato donde ustedes pueden estar interactuando con la videoconferencia. Me dicen si les llegó el formato, por favor, que les acabé de enviar. Les acabé de enviar un formato por correo. Lo pueden consultar y me dicen si les llegó. Ahí les estoy preguntando a algunos. ¿No les ha llegado? Ah, bueno. No, profe. ¿A alguien le llegó? No, no lo sé. Ok, bueno. Cuando les llegue me confirmen entonces si les llega el formato. Bueno, en cuanto a la parte de... ¿Aló? ¿Aló? Ya llegó. Ok, ya llegó. Ahí pueden abrir el formato y la idea es que vamos interactuando. Por ejemplo, con ese primer tema, ahí les estoy preguntando que si tienen algún almacenamiento en la nube, ¿cierto? Si lo tienen, por favor pongan ahí sí, que sí lo tienen. Y si tienen algún almacenamiento en la nube, me dicen qué almacenamiento tienen ahí, dónde almacenan ustedes información en la nube, si tienen algún sitio especial donde guardan información y si no lo tienen, pues también me dicen que no lo tienen. Listo, acá vamos también interactuando de acuerdo a los conceptos que vamos viendo. Va a ser de pronto la presentación mucho más dinámica y que ustedes tengan también Profe, participación. a mí no. No, pero ya les va llegando, tranquila que a lo mejor te va llegando, enseguida te puede llegar o si no enseguida se la reenvío, listo. Bueno, la parte de redes de datos es otro de los temas que vamos a ver el día de hoy y es cuando hablamos de redes de datos hablamos de que se entiende por redes de datos cuando tenemos varios equipos conectados entre sí y que pueden compartir diferentes dispositivos. Pueden estar conectados también por medio de cables o por medio de sistemas inalámbricos. Podemos compartir mucha información por medio de las redes de datos. Eh, Estos datos se transmiten por medio de impulsos electrónicos, de ondas magnéticas o cualquier otro medio físico. Dentro de las particularidades que tienen pues las redes de datos es que podemos estar conectados simultáneamente con un servidor, varios dispositivos, ¿cierto? Hay un servidor y hay varios dispositivos que están conectados. Eh, Tenemos diferentes tipos de redes de datos. Estas conexiones, estas redes de datos,
nos lo permite hacer el modelo OSI. El modelo OSI es un modelo que fue implementado por la red ARPANET. La red ARPANET surgió del Departamento de Defensa de Estados Unidos y es proveedora de Internet. Antes de que existiera Internet, existía ARPANET. Y en ARPANET lo que se hace es que a través del modelo OSI, el modelo que vemos acá, que tiene 7 capas, es un modelo que tiene la capa física, la capa de enlace de datos, capa de red de datos, capa de transporte de datos, sesión de datos, presentación de datos y aplicación. Este modelo, que fue el diseñado por ARPANET y que es el que trabajamos actualmente en la parte de toda la parte de Internet, es el que nos permite hacer esa transferencia de datos por medio de una red. Aquí en esta diapositiva, de pronto es más claro, la parte de acceso de red, cuando hablamos en el modelo TCP/IP, en el modelo OSI, de la parte de acceso de red, hacemos referencia a toda la parte de los dispositivos que están conectados en la red. Dispositivos de hardware, como son los modems, los hubs, todos esos dispositivos que en un momento dado nos instalan un proveedor de servicio. Eso está dentro de este nivel del modelo OSI, que es el nivel de red. Cuando hablamos acá de la capa física y enlace de datos, que es toda la parte de acceso a la red, hacemos referencia a toda la parte de dispositivos de hardware que están conectados en la red y que obviamente nos permiten hacer ese enlace. La otra capa que tenemos del modelo es la capa de Internet, que termina una mejor ruta de acceso a la red. O sea, él hace una verificación internamente del modelo OSI y define cuál es la ruta más corta para poder enviar un mensaje. Y ahí entra la etapa de transporte, que es la que permite comunicarse entre los diferentes dispositivos que distan en la red. Estas 3 capas son en la parte básica y ya la parte de aplicación es la que nos representa los datos al usuario. Después de que esto esté, después de que viaja por el cable o por el medio inalámbrico, llega a Internet, se transporta donde el usuario, ya finalmente lo que hace es presentarle los datos ya decodificados, codificados al usuario de una manera que sean entendibles para ellos. Cuando viajan a través de todos de estas capas, el acceso de red, internet y transporte, entonces es un lenguaje de máquina, pero ese lenguaje de máquina, ya que para que nosotros lo podamos interpretar, nos llega ya codificado y que sea un texto, que sea un formato, que sea una imagen y que ya permita interactuar al usuario con los datos que nos enviaron o con la información que nos enviaron o con el mensaje que nos enviaron. En sí, eso consiste el modelo OSI, que son estas capas, pero que por temas de entendimiento, básicamente lo presentamos en estas 4 capas, que son la de acceso a la red, toda la parte de hardware, la parte de internet, que es la parte de las rutas y transporte, que es la que me dice a mí la comunicación entre los dispositivos, y ya la aplicación, que es la que permite al usuario entender la información que nos están enviando. Algunas características de las redes de cómputo, redes informáticas, es que es posible crear una comunicación interna entre diferentes dispositivos, compartir diferentes puntos de red a través de Internet o administración de periféricos. Lo que nos permite la red es compartir impresoras, compartir escáneres, compartir un teléfono que tengamos de una voz IP. Todos esos dispositivos los podemos compartir porque tenemos una red de datos. Si no tuviéramos una red de datos con las diferentes capas que acabamos de anunciar, no sería posible poder compartir esa información. Compartimos archivos, compartimos videos, toda esta información sin necesidad de tener dispositivos secundarios de almacenamiento, ¿cierto? Esto se logra a través del estándar de TCP/IP, que nos permite precisamente interpretar toda esa información, reconocer todos los dispositivos y obviamente que la información viaje a través de los diferentes medios que utilizamos, bien sea medios como un cable o como medios inalámbricos, como es el mismo medio, el mismo aire.
Los tipos de redes que nos encontramos. Tenemos diferentes tipos de redes de datos. Dentro de las redes de datos que tenemos es la red LAN. Una red LAN, hacemos referencia a una red que tiene un espacio físico muy reducido. Por ejemplo, en una casa, en un apartamento, en un edificio, hablamos de redes LAN, que son redes muy pequeñas, de muy corto alcance, de muy pequeña área de cubrimiento de información. Entonces, internamente, cuando estamos conectados entre equipos en una oficina, estamos hablando de una red LAN que tiene una poca cobertura aérea. Ya cuando vamos ampliando ese espectro, aquí está un esquema de una red LAN. Les pongo un ejemplo de una red LAN donde están varios equipos conectados, varios PC conectados, varias impresoras conectadas, varios escáneres conectados, estamos compartiendo información con diferentes dispositivos, con diferentes usuarios. Esta es una red LAN y está dentro de un edificio, está dentro de una casa o dentro de una habitación o en una empresa. Esta es una red LAN. Ya cuando empezamos a ampliar una cobertura, cuando hablamos, por ejemplo, del área metropolitana o de un pueblo o de una ciudad, listo. Estamos hablando ya de una red MAN, porque ya tenemos un espectro mucho más grande. Hablamos también, por ejemplo, de un campus universitario. Ahí estamos ya hablando de una red MAN, porque estamos cubriendo una mayor cantidad de espacio físico. Entonces ya hablamos de una red MAN. Pero cuando ya hablamos de una red amplia, de amplia cobertura geográfica, hablamos de una red WAN. Una red WAN, y entonces ya estamos hablando de Internet y hablamos que de Internet tiene conectadas diferentes LAN. Miren que tenemos acá diferentes LAN o diferentes WAN, o esta sería una WAN, y ya estamos hablando de una cobertura de amplia cobertura geográfica donde podemos conectarnos a cualquier equipo del mundo con cualquier equipo o dispositivo que tengamos en una oficina, en una casa o en cualquier parte del mundo. Ya estamos hablando de una red de amplia cobertura geográfica y estamos hablando ya de Internet, que no tiene límites ni de espacio ni de información. Tenemos acceso a la diferente información que nos comparta cualquier usuario de cualquier lugar del mundo. Bueno, quisiera antes de llegar acá a generaciones que me confirmaran si les llegó entonces les llegó la información que les compartí, que algunas me dijeron que no les había llegado. Ya les empezó a llegar. A todos les llegó. Sí, profe, ya llegó un correo. Pues mira, me ha llegado. ¿No les ha llegado a algunos? No, no. Permítame, yo trato de reenviarlo entonces a ver qué es lo que pasa. Profe, buenas noches. Con Buenas Jonathan, noches. ¿cómo está? Bien, gracias. Excelente, profe. Acabo de ingresar porque estaba en otro link que nos dejaste en el calendario y de pronto estábamos pues como 5 personas ahí. Llegamos tarde. De casualidad, este link que acabas de, perdón, la información que acabas de enviar es para qué, profe. La información que acabo de enviar es para estar interactuando con los estudiantes, para que hagamos la presentación mucho más dinámica y es una información que está pues mm, acorde con los conceptos que estamos viendo. Entonces es para eso, para que los estudiantes puedan estar interactuando. Por ejemplo, la primera pregunta que hago yo ahí es diciendo que si tienen algún almacenamiento en la red. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿tú tienes algún tipo de almacenamiento en la nube? Sí, claro, profe. Listo, entonces me pones ahí que sí. ¿Y en dónde lo almacenas? En el iCloud. No te escuché bien, pronunciarme, porfa. Claro que sí, profe, en el iCloud. Ok,
Hay otros compañeros que simplemente utilizan el de Google Drive, el de OneDrive. Entonces, es eso, es como para que estemos interactuando y ellos sepan de qué estamos hablando y aterrizar un poco el concepto de compartir información en la nube. De eso se trata. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Verifiquen, por favor, ¿ya le llegó? Profe, ya me llegó el correo. Ok, listo. Bueno, entonces volvemos a la presentación. La otra pregunta que le estoy haciendo ahí está relacionada con las redes, ¿cierto? Aló, alguien que me hable. Sí, Hay una pregunta con las redes relacionada. ¿Cuál es la pregunta que sí, estamos profe. haciendo? La pregunta que les estoy haciendo ahí con relación a las redes, para que interactuemos. Buenas Hola, profe, noches. buenas noches. Me ¿Qué llamo hubo, Ángel? Ángelo Palacios. La pregunta que ahí aparece es ¿cuál de las siguientes respuestas no es una característica de las Ojo, redes o eso. computadoras o redes de ¿Cuál de las datos? siguientes características, un Entonces, momentico, la cuál de las primera, siguientes características no es? No No es, es. ¿cierto? Bueno, muy no importante. Entonces, es. quédese con la respuesta suya ahí, listo. Pero me interesa mucho que pongan cuidado en la lectura. Ahí hay Sí, varias y hay una que no es, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta cuál no es. Básicamente estamos haciendo esto como un ejercicio de repaso, una interacción, para que ustedes repasen ahí los conceptos. Ahí está. Al final de la sesión las vamos a volver, listo. Y ahí sí vamos a dar la solución entonces. Pero que cada uno me vaya respondiendo de acuerdo a los conceptos que acabamos de ver, según cada uno me da la respuesta, me la envía y al final hacemos un censo aleatorio. Yo miro las respuestas y miramos cuáles fueron los resultados que tuvimos, pero es algo como para hacer la interacción dentro de la videoconferencia que tenemos. ¿Ok? ¿Les parece bien? Pero es eso, es básicamente ese el ejercicio, que sea una cosa más dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Listo. Ese es, Perfecto, profe, muchas gracias. Ese es Claro el que sí. sentido, pues, que sea como más interactiva la situación y que realmente ustedes sí tengan el entendimiento de que los conceptos que estamos viendo. Entonces, mire que ahí en el concepto de redes, básicamente lo que quiero trazar es cuáles son las características de tener una red. Listo, perfecto. Entonces, continúo acá con la parte de la presentación. Entonces, habíamos hablado de la red WAN y ya vamos a hablar del tema de las generaciones. En la parte de la generación de datos tenemos varios, varios temas que debemos de mirar y uno de ellos es precisamente la parte de las generaciones. Dentro de las generaciones de datos tenemos la primera generación. Dice que la primera generación se caracteriza por los tubos al vacío. Esta generación había una gran desconocimiento en cuanto a las capacidades de las computadoras y a dónde podíamos llegar con ellas. O sea, en ningún momento se llegó a pensar, yo creo que nadie llegó a imaginar cuál avance podían llegar a tener las computadoras y el poder que podían tener en estos momentos, ¿cierto? Eh, este proyecto se desarrolló en Estados Unidos y esta generación abarca la década de los 50 básicamente y se conoce pues como la primera generación. Una de las características que tenía esta generación era que usaba los tubos al vacío para procesar la información, usaba tarjetas perforadores, usaba cilindros magnéticos, eran sumamente grandes, voluminosos y desprendían mucho calor. Se comenzó a utilizar el sistema binario. Básicamente esas eran como las mayores características de esta generación. Ya en la segunda generación se empezó a ver la parte de reducción del tamaño y reducción de costos. Los otros eran muy costosos. Aparecen muchas compañías fabricando ya computadoras ya más avanzadas.
Se destaca el trabajo realizado en la Universidad de Manchester, que fue una de las protagonistas en la parte de desarrollo de los transistores. Y se desaparecen la parte de toda la parte de tubos y toda la parte de tarjetas perforadoras. Se empieza a hacer como una, una migración de esas tarjetas perforadoras. La característica de esta generación era que usaban obviamente los transistores para procesar la información, un procesamiento de información mucho más rápido y eran más pequeños. 200 transistores, por ejemplo, podían acomodarse en una misma tarjeta y en un mismo espacio. Usaban pequeños anillos magnéticos, desprendían menos cantidad de calor, se mejoraba pues la parte del desarrollo y la parte de respuesta al procesar la información, y empezamos a ver algunos lenguajes de programación como son COBOL y Fortran. Aquí ya se empiezan a incursionar en esos lenguajes. La tercera generación se destaca por unos circuitos integrados que son mucho más avanzados, son fabricados con pastillas de silicio, empiezan a hacer procesos de información mucho más rápidos, menos calor y es mucho más eficiente en el proceso de la información. Se destaca acá la parte de IBM, era la empresa que más fabricaba este tipo de computadores en esta tercera generación. Fueron los que fueron pioneros en esta época con la parte de la producción de transistores. Se desarrollaban circuitos integrados para procesar información pues mucho más rápida. Se empiezan a hablar de los chips porque son más pequeños, información, componentes que se pueden ya acomodar en unas tarjetas Micboard que pueden ser de menor tamaño, y surge aquí ya la multiprogramación, porque estos dispositivos podían hacer múltiples tareas a la vez. Ya empezamos a hablar de otro tipo de software. Ya en la cuarta generación se empieza a hablar de microprocesadores, de procesadores que podíamos incrustar en una MyBoard para poder procesar información mucho más rápido. Empezamos a hablar de software mucho más sofisticado para procesar información. Se colocaban unos circuitos pues dentro de unas tarjetas base para poder armar diferentes computadores y computadores en serie. Aquí se empezaron a fabricar una cantidad de computadores en serie y estos microchips podían hacer una cantidad de procesos a la vez. Hablamos ya de procesos aritméticos y procesos lógicos de mucha problemática, de mucha complejidad, pero ya aquí a partir de la fabricación del microcomputador se empezaron a ver esos procesos. En la quinta generación estamos hablando ya de que se evolucionó con estos microchips y se empiezan a ver diferentes modelos que producen diferentes fabricantes. Dentro de ellos se distinguen las diferentes generaciones de Intel, donde fueron los pioneros de la fabricación de microprocesadores. En esta quinta generación se empieza a hablar digamos, de algunos sistemas expertos, empieza a hablar de diferentes microprocesadoras con computadoras personales, obviamente que podían procesar una cantidad de información al mismo tiempo, pero con procesadoras personales que disminuían su tamaño. Primero teníamos unas computadoras personales muy pesadas, ya con la generación de Intel teníamos computadores personales más pequeños que tenían menos calor, requerían menos energía y podían hacer mucho más eficiente su trabajo. Ya acá en la sexta generación empezamos a hablar de inteligencia
artificial, de servicios en la nube, de robótica, de simuladores, de sistemas expertos, de redes de comunicación pues muy avanzadas. Y hay quienes hablan pues ya de séptima generación, donde podemos hablar de realidad virtual y otras generaciones que es la que estamos hablando. Pero básicamente dentro de la documentación se hace mucho énfasis a toda la evolución de los computadores hasta la sexta generación. Ok. Bueno, enseguida regresamos a unas preguntas que tenemos acá del trabajo, pero entonces yo retomo por acá la presentación. Bueno, ahora sí empecemos a desarrollar el pequeño taller que les envié para que miremos algunas respuestas que de pronto han enviado los compañeros. Cuéntenme cómo les ha ido con las respuestas. Aló. Bien, profe, yo ya envié Ya la enviaste. las respuestas. Ok, Sí. ya enviaste la respuesta. Perfecto. Faltan muchos por enviar respuestas, apenas han enviado 27. Por favor, que todos empiecen a enviar las respuestas para que podamos hacer alguna retroalimentación con respecto al tema. ¿Listo? Enviemos las respuestas que tengan, por favor. ¿Listo? Apenas Profe, van 27, 28, llegó otra. Cuéntame. Tú ya la enviaste, ¿cierto? sí, pues Excelente. yo creo el link que pusieron ahí en el Sí. chat es el mismo que usted envió al correo, ¿cierto? Ah, sí, entonces sí. Sí, ya la enviaste. Bueno, necesito que más compañeros, por favor, la envíen. 29, necesito que lleguemos por ahí a 35 o a 40 para que entonces hagamos la retroalimentación respectiva. Anímense pues, a ver, ¿quién más la envía? Envíen pues las respuestas, compañeros. 30. Cuando lleguemos a 35, entonces empezamos a explorar entonces a ver cuáles fueron las respuestas. A ver, miremos a ver quién falta de los compañeros. Por aquí está Paola, por aquí está Jonathan. A ver quién más no la ha enviado. Brian ya la envió. Claudia, Daniel, Daniela, Diana, Diego, Juan José, Cristian, Oscar, Sebastián, Verónica, Víctor. Compañeros, anímense pues, manden pues las respuestas. Llevamos 37, anímense pues para que lleguemos a los 40. A ver quién más le falta. Paola, Daniela, Jonathan, Brian, Cristian. Que lleguemos a los 40, anímense pues. 38, faltan 2. ¿Quién más? Otro compañero que se anime. Otros 2. Para que verifiquemos entonces las respuestas y miremos a ver qué podemos tener al respecto. Falta 1. ¿Para qué hablamos? Listo. Bueno, aquí están las diferentes respuestas que enviaron los compañeros. La mayoría dice que hay unos que que se almacenan información en la nube, otros dicen que no la almacenan, la mayoría dice que sí tiene almacenamiento en la nube. Por lo general, el que tiene Google Drive almacenando en la nube. ¿Todos acertaron esta respuesta? No, hay unos que dicen que no. Cuando hablamos de la pregunta, dice que ¿cuál de las siguientes respuestas no es una característica? ¿Compartir recursos? No, esta respuesta no es correcta. La respuesta correcta es esta. No se pueden compartir archivos con otros usuarios. Esto es falso, porque sí se pueden compartir archivos. Esta respuesta no es correcta. Listo, la respuesta correcta entonces sería no se pueden compartir archivos con otros usuarios, porque esta característica sí es una característica, obviamente, de las redes. Aquí la mayoría de los compañeros nos dicen que
Cuando preguntamos que cuál es la generación más importante de los computadores, por lo general todos dicen que todas las generaciones. Hay una persona que dice que la sexta generación, y obviamente nos dice acá, nos da un argumento de por qué la sexta generación. Anderson, si quieres, por favor, nos sustentas tu respuesta. Anderson. Profe, Sí, Anderson, hola, sí, cuéntame. profe, no, pues todas las generaciones sí fueron importantes, pero digamos que como la que más me impactó o la que más me ha gustado es la sexta generación, cuando viene ya lo de la nube, Ujú. por el tema de que ya mucha información ya no se pierde. Anteriormente se perdía algo y vuelva y empiece. Ok. De pronto tal vez porque las otras generaciones no me tocaron, pero Ujú. pues desde mi punto de vista es la que más me ha impactado. Ok. Sí, esto lo podemos hacer como cuando, a ver, valga el ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo, cuando nosotros estamos de pequeños, de pequeñitos, que empezamos a caminar, que empezamos primero gateamos, luego caminamos, luego empezamos a hacer, a pasar por diferentes etapas, ¿cierto? Empezamos por la parte de la niñez, luego llegamos a la juventud, ya vamos a la pubertad, empezamos a ser adultos. Si no tuviéramos todas esas generaciones, si no hubiéramos pasado por todo ese recorrido, si no hubiéramos hecho toda esa evolución, no lograríamos madurar. Igual pasa con este desarrollo que hemos tenido con la informática. Si nosotros no hubiéramos empezado con la primera generación, que fueron los tubos al vacío, no estuviéramos donde estamos, ¿cierto? Entonces, por eso le damos trascendencia a las diferentes generaciones, porque en cada una de ellas, obviamente, ha marcado un hito en la historia y en el desarrollo de toda la informática. Hoy en día estamos hablando de la sexta y la séptima generación, pero no sabemos qué nos espera. O sea, mañana o pasado mañana, si acaso nos toca, podemos estar hablando de nanotecnología, podemos estar hablando de realidad virtual, cosa que nosotros nunca nos hubiéramos llegado a imaginar. Hace en la época, en los años 50, en la década de los 40, de esos personajes que hicieron ese desarrollo de la parte computacional, yo creo que no se imaginaron la trascendencia que teníamos ahora hoy en día con Internet, el impacto que tiene toda la información, el impacto que tiene todo el desarrollo de la informática y todo el impacto que tiene la información que movemos hoy en día en Internet, la capacidad de volumen que almacenamos y la capacidad de datos que movemos en la nube diariamente, no solamente en correo, sino en WhatsApp, en el compartir imágenes, en compartir información. O sea, lo que quiero aclarar es que realmente todas las generaciones son importantes y ellas nos han permitido estar donde estamos y que pueden que vengan otras generaciones inclusive mucho más trascendentes que las que estamos viendo en estos momentos porque todavía falta mucho por explorar en todo el tema de nanotecnología, donde en una cosa muy minúscula podemos estar almacenando una cantidad de información muy grande y procesando también ese tipo de información. Listo, compañeros. Entonces yo creo que con esta retroalimentación ha sido pues como muy interesante el ejercicio y poder interactuar con ustedes. ¿Les gustó? ¿Cierto? Yo creo que fue dinámica, ese aspecto le da un poco de dinámica a la videoconferencia. Sí, está Profe. buena Sí. la Y dinámica. de hecho pasan de ser ustedes unos participantes más pasivos a ser unos participantes más activos en la videoconferencia, ¿cierto? Y así nos estamos retroalimentando mutuamente, ¿cierto? De que yo sepa que realmente sí les está llegando pues el mensaje que les estoy transmitiendo y que están quedando claros los diferentes conceptos. Muy bien, Profe, dime. profe, buenas Sí, noches, con te Eliana escucho, Ortiz, ¿cómo Carolina. ¿Cómo está? estás? Carolina. Eliana, Eliana, espérate un momento que sí, sí. por acá tengo Carolina que sabe también abierta el micrófono. Entonces, sí, Eliana Milena Ortiz. Eh, lo que pasa es Hola. que, por ejemplo, yo tengo una inquietud con lo de la nube. O sea, yo sí guardo información en la nube, pero la información que guardo pues no es tan trascendental. A mí sí me da como desconfianza, qué tan confiable es guardar los archivos en la nube. Pues uno dice, Total, pues está en la nube no, y si llega un hacker, pues por total ejemplo, sabemos que hay confiabilidad. hacker y que de pronto, pues no Eliana, sé, no, Eliana, la sí. información en la nube es totalmente confiable, es una información cifrada. De hecho, cuando estás
compartiendo información a través de WhatsApp, lo estás haciendo en la nube. Cuando estás compartiendo los correos, lo estás haciendo en la nube. Lo que pasa es que hay un almacenamiento muy particular que es el que hacemos nosotros, por ejemplo, en Google Drive o en OneDrive o en Dropbox o en cualquier otro de estos almacenamientos gratuitos que nos brindan, porque ahí sí tenemos un espacio particular para poder hacerlo y poder compartir la información, ¿cierto? De hecho, esta información que nosotros estamos verificando, que estamos haciendo en estos momentos, está en la nube. Esto, por ejemplo, que yo tengo, todas mis presentaciones están en la nube. Todo esto que yo tengo, esto, por ejemplo, esto es Prezi, y yo no tengo Prezi en mi equipo. Todo eso lo tengo en la nube, todo lo tengo informado, toda la información la tengo allá. Cuando hacemos transacciones bancarias, cuando hacemos transacciones online, estamos utilizando la nube y está viajando a través de esa información, a través del almacenamiento de la nube, estamos almacenando los datos. Pero obviamente tenemos unos espacios reservados cuando almacenamos información en la nube con unos espacios personalizados que nos brinda un proveedor de servicios. Pero retomo la pregunta, la información que se comparte en un dispositivo de almacenamiento en la nube es totalmente confiable, es confiable. Obviamente no falta la seguridad que se debe tener por cada uno de los usuarios, como por ejemplo tener las claves personales de acceso a las diferentes información. Por lo general, cuando se le vulnera los datos es porque precisamente el mismo usuario no ha sido cuidadoso con su información personal. Por ejemplo, el usuario deja abiertos los datos, deja abierto el correo electrónico, deja abierto su dispositivo donde tiene almacenada toda la información, por ejemplo, la clave que tiene para acceder a la información no es una clave que sea una clave de difícil acceso, sino que por lo general pone su fecha de nacimiento, el nombre del papá, el nombre de la mamá, ¿sí me entiendes? Hay que ser también muy cuidadosos con eso, tenemos que ser muy cuidadosos, se pide siempre que con nosotros habilitemos una clave, la clave de tener un número, un signo, un dígito, algo que sea, es correcto, que sea poco descifrable para que un intruso obviamente no nos vulnere la información. Ok, muy bien. Entonces, retomo nuevamente la presentación y ahora sí voy a resolver como unas dudas relacionadas, por ejemplo, con el trabajo que... Sí. ¿Aló? Perdón, yo digo algo. Sí. Yo quería compartir algo respecto a, por ejemplo, lo que estamos hablando de la nube. Sí, porque Viviana. A mí me parece súper interesante. Viviana María Velázquez Duque. Hola. Sí, señor. Hola, profe. Profe, lo que pasa es que yo quería pues como compartir algo respecto a eso que estamos hablando. Y es que por lo general nosotros podemos utilizar el almacenamiento en la nube muy útil para cuando estudiamos nosotros virtual y podemos compartir trabajos colaborativamente. Entonces eso sirve demasiado, pues yo lo digo porque hay gente que a veces de pronto no lo sabe. De hecho yo lo tuve que aprender fue sobre el camino, equivocándome muchas veces hasta que vi la utilidad de por ejemplo, utilizar el Drive. Entonces en el Drive que se pueden hacer trabajos colaborativos y a la vez todos podemos en tiempo real hacer modificaciones, es muy útil cuando, por ejemplo, los trabajos no tiene uno que estar antiguamente. ¿Qué hacía uno, profe? Tenía que meter su información, pasársela al otro compañero, el otro compañero meterla de él, después compilar el otro, una cadena muy larga de reenvíe, vuelva. En cambio, usted monta el Drive, lo comparte con sus compañeros con el correo de la universidad y todos en tiempo real pueden hacer las modificaciones, los cambios, los anexos y se ahorra un montón de lo que antes, como le digo, era un correo de reenviar, otro correo, anexe mírelo otra vez. Ese es como, y lo digo porque yo aprendí, es muy útil, muy útil. Gracias, profe. Ok, sí, Diana, muchas gracias. Esa es una introducción para el próximo tema. El tema que sigue precisamente es herramientas de trabajo colaborativo, y en herramientas de trabajo colaborativo lo que vamos a hacer es eso, precisamente utilizar esas herramientas de trabajo colaborativo que se almacenan en la nube, en las cuales ustedes van a hacer un trabajo colaborativo compartiendo todos esos recursos y toda esa información en la nube. Pero eso es parte me hiciste la introducción para el próximo tema, que es del próximo encuentro, que son precisamente, vamos a hablar de herramientas colaborativas. Muchas gracias, Viviana, por tu participación. Entonces, quería como compartirles algunas preguntas que me han llegado con respecto
al trabajo que deben de presentar, que tienen plazo hasta el sábado o domingo para poderlo presentar. Ya algunas personas lo han enviado. Por ejemplo, ¿cuántas hojas es el trabajo? El trabajo había dicho que de 5 o 6 hojas, o sea, simplemente le hacen, debe tener la portada, debe tener el cuerpo de trabajo, debe tener unas conclusiones y al final debe tener una referenciación bibliográfica. Ese es el orden del trabajo. Algunas personas que me lo han enviado que no corresponde al orden, les he dicho, la retroalimentada y les digo, por favor, revise su trabajo que no tiene el orden adecuado, no está cumpliendo con los requerimientos específicos, revíselo y me lo reenvía, por favor. Porque eso se trata, de que tengamos una retroalimentación y que ustedes puedan mejorar en su quehacer profesional. Entonces, algunas personas que me enviaron el trabajo que no tienen observaciones, ya se las he evaluado. A otros les he hecho algunas recomendaciones. ¿Cómo debe ser la portada? La portada, básicamente, algunos me han preguntado, pues es una portada sencilla, donde básicamente aquí lo que promovemos que esto es un trabajo de informática, va el nombre y apellido completo del autor, o sea, del estudiante, donde dice trabajo de generación de informática, el nombre y apellido del profesor Walter Gómez Torres, nombre de la institución universitaria digital, y aquí la ciudad y el año, ¿cierto? La ciudad del año. Esta sería básicamente pues como la portada que deben de presentar. Eso no tiene, ahí no tenemos, pero sí hay que presentar la portada, que también me han llegado trabajos sin portada. Se debe tener la portada, debe estar dentro del presente, dentro de un trabajo académico. Al final debe ir la bibliografía. ¿Qué es una bibliografía? Es de donde sacamos la información. ¿Cuál fue la fuente de información donde nosotros tomamos la información, la consulta, donde realizamos la consulta para poder realizar el trabajo? Al final, entonces va la referenciación bibliográfica. ¿Cómo desarrollo las conclusiones? Básicamente las conclusiones son lo que yo considero más importante dentro del contenido del texto que estoy consultando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las conclusiones, por ejemplo, ¿qué conclusión puedo sacar yo de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de cada una de las generaciones? Podía ser 2 o 3 conclusiones, con eso cumplimos ese parámetro. ¿Para cuándo es el trabajo? El trabajo es para el domingo. Algunas personas me han dicho, no, profe, es que hay unas fechas que no concuerdan. No, el trabajo es hasta el domingo. Lo que pasa es que se extienden unos plazos. La persona que entregue hasta el domingo entrega oportunamente. El que entregue después ya no entrega oportunamente y tiene unas disminuciones en la nota. La recomendación es que lo entreguemos todos esta semana para poder estar cumpliendo con todas las especificaciones de oportunidad en la entrega del trabajo. ¿El trabajo se debe presentar en Word? Sí, el trabajo debe estar en Word. El trabajo, algunas personas me han dicho que sí, profe, lo puedo presentar en PowerPoint, que se lo puedo presentar inclusive, acuérdense que se pasa en Word y lo pueden pasar pues lo pueden pasar a PDF, pero no me deben de hacer presentaciones en PowerPoint, no. En PowerPoint no va el trabajo. Listo. Esa retroalimentación con respecto al trabajo. No sé si tienen alguna otra duda en estos momentos relacionadas con el trabajo o con los temas que acabamos de desarrollar, para que vamos cerrando ya la presentación del día de hoy y la sesión de videoconferencia. Hola, buenas, profe. Juan Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, afortunadamente. Cuéntame, Juan, ¿en qué te podemos colaborar? Tengo una inquietud, o sea, que usted a todos los que le hizo observaciones deben de corregir el trabajo, o hay unas observaciones malas y unas buenas. ¿A usted ya le evalué, Juan Esteban? Puse un comentario. ¿Pero te hice alguna recomendación con respecto al trabajo? No. Correcto. O sea, el comentario que te hice era que cumplías, por ejemplo, con la portada que tenía la bibliografía, que tenía, ese fue el comentario que hice, la retroalimentación. Sí. Es correcto, no, ya está evaluado, entonces no tienes ahí qué mejoras hacer y no hay ningún ajuste por realizar. Ok. Ah, ya. Gracias, profe. No, gracias a vos, Juan Esteban. Bueno, compañeros, no sé si hay alguna otra pregunta para que vamos finalizando ya la sesión y el encuentro de hoy.
Buenas noches. Profe, Hola, una profe. preguntita. Sí, ¿con quién hablo? Habla con Ana Aguirre, ¿cómo ha Me estado? hablaron varios al tiempo. Hola, Ana Ana Leida Leida. Aguirre, ¿cómo estás? Muy Cuéntame. bien, ¿y usted qué tal? Le hago una Bien. pregunta, es que yo en el trabajo que hice entrega hice un resumen en un cuadro sinóptico y usted me argumenta que no debo copiar y pegar, pues realmente fue un resumen de algo de lo que fui leyendo en varias páginas de internet. Disculpe, yo le dije que usted copiaba y pegaba. Sí, señor. ¿Usted está Entonces, segura que yo hice eso? ¿Usted está segura que yo hice eso? sí, me dice que no se admiten copias de trabajos y puede colaborar con otros estudiantes, pero no se puede copiar todo lo que se vea en internet. O No, sea, realmente, discúlpeme, Ana, discúlpeme, permítame, yo le aclaro. Esa información no le llegó a usted, esa información le llegó a todos los estudiantes haciéndoles una recomendación de que no se permitían copias de trabajos entre los compañeros y que no se permitía, que no se recomendaba copiar y pegar de todas las consultas que realizaban. O sea, ese correo no fue personalizado a Ana Leida Aguirre, ese correo fue general para todos los estudiantes haciéndoles una recomendación especial. perfecto, entonces fui yo la que no entendí, mil disculpas. Sí, cuando tomemos una información de internet que le damos cortar y pegar, simplemente abajo lo que puedes hacer es poner la referenciación bibliográfica de dónde fue que extraíste esa información, cuál fue la fuente de la información para respetar los derechos de autor. Esa es la recomendación. Sí, señor, muchas gracias. A usted, Ana Leida. No sé si hay otro compañero que tenga alguna otra inquietud. Profe, sí, yo. Anderson, cuéntame. Profe, una preguntita. Yo veo que ya me calificaste, me colocaste el comentario, pero como tal en la parte de calificaciones donde dice puntaje, pues aún no se ve reflejado. ¿Eso es más adelante o cómo es eso? Ahí te debe salir pues te debe salir el porcentaje del 100% evaluado, ¿cierto? Que todas las preguntas fueron satisfechas, cumples con la rúbrica de la evaluación. ¿Listo? Sí, es correcto, sí. Es correcto. Ya después lo que hago yo es ya trasladar las notas para la calificación, pero ahí ya tienes la evaluación de tu actividad que entregaste. Y está la retroalimentación, Listo, profe. Anderson. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos entonces por estar presentes en la... Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta Les luego. deseo una feliz noche. Igualmente, nuestro gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.